Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, que hoy va a estar centrada, va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 30, que dice así: Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Recordemos que estamos en medio del pasaje donde dos ciegos comenzaron a seguir a Jesús clamando por misericordia. Y Jesús les preguntó si ellos creían que Él podía hacerlo, a lo que los ciegos le dijeron que sí creían. Así que Jesús tocó los ojos de estos hombres y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Indudablemente estos hombres tenían fe, porque este versículo 30 que estamos tratando en esta mañana, se nos dice que los ojos de ellos fueron abiertos. La fe, a pesar de ser algo intangible, algo inmaterial, aún así se puede mostrar. Santiago dice en su carta en el capítulo 2 y versículo 18 que la fe se puede mostrar a través de las obras. De hecho, si te das cuenta, cuando estudiamos unas semanas atrás la sanidad de un paralítico, la Biblia nos dice que ese paralítico fue llevado hacia donde estaba Jesús, cargado por 4 amigos suyos. Y el versículo de Mateo, capítulo 9 y versículo 2, dice que al ver Jesús la fe de estos hombres, sanó al paralítico. Y tú te preguntarás, ¿cómo pudo ver Jesús la fe de estas personas? Bueno, pues la respuesta nos la da Santiago cuando dice: a través de las obras. A través de nuestras acciones, a través de las obras que tenemos cada día, podemos mostrar si verdaderamente tenemos fe o, por el contrario, lo que tenemos es una fe fingida. Pablo habla hasta en 2 ocasiones de la fe fingida. Por ejemplo, cuando le recuerda a Timoteo en la segunda carta que escribe en el capítulo 1 y versículo 5, que él tiene una fe no fingida heredada primeramente de su abuela Loida y también de su madre Eunice. La fe que se finge cuando hablamos una cosa, pero nuestros actos dicen lo contrario. La fe se finge cuando decimos creer en el poder de Dios, pero no obramos creyendo que Dios pueda obrar. Nuestra fe no puede estar fundamentada simplemente en palabras, sino que tiene que tener hechos que la respalden. Me encanta la historia, por ejemplo, de Abraham, cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo. La Biblia nos enseña en el primer libro, en el libro de Génesis, capítulo 22 y versículo 1 en adelante, que Dios decidió probar a Abraham y le pidió tomar a su hijo para que le ofreciera en holocausto. Y sorprendentemente, el versículo 3 dice que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, llamó a Isaac y a 2 siervos suyos que tenía, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue a ese lugar que Dios le había dicho. Abraham no se quedó diciendo en oración: oh, gloria a Dios, sí, Señor, yo creo en ti, tú eres todopoderoso, o cosas semejantes, sino que este versículo nos dice que Abraham empezó a obrar conforme a la fe. Abraham se levantó, preparó sus cosas, tomó a su hijo, tomó a sus siervos y se fue a presentar a su hijo en sacrificio. Porque la fe se demuestra con actos, con hechos, con obras y no con palabras. Nosotros podemos afirmar que estos 2 hombres ciegos tenían fe porque Jesús les dijo: conforme a tu fe sucederá, y ellos recibieron la sanidad. ¿Qué obras de fe tienes tú? ¿Puedes mostrar tu fe? Una vez recibieron la sanidad, ahora es el Señor el que les hace una petición a ellos, encargándoles rigurosamente que nadie sepa lo que había sucedido. Al igual que como sucedió con la sanidad del leproso, que se encuentra en el capítulo 8 de este mismo Evangelio, Jesús nuevamente pide que no se cuente a nadie la sanidad. El verbo que Jesús usa para pedirles que no dijesen nada indica un profundo sentimiento por parte del Señor. Jesús quería asegurarse que nadie se enterara, porque por lo contrario multitudes vendrían a Él y esto se podría convertir como en un obstáculo para su ministerio, ¿verdad? Si la gente se enterara de esta sanidad, iban a ocurrir 2 cosas inminentemente. La primera es que todo el mundo iba a buscar a Jesús solo por sanidad, y Jesús pasaría de ser el Mesías prometido a convertirse en un sanador. Y aunque si bien es cierto que Jesús sana y que, como dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, el Señor es nuestro sanador,
Pero no nos podemos olvidar que la función principal del Señor es la salvación. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para traernos salvación. Y lo segundo que ocurriría era todavía más hostilidad por parte de los líderes religiosos. Los fariseos, junto con todas las autoridades religiosas, se hubieran levantado aún más contra él. Lo que a mí me enseña este pasaje donde Jesús pide rigurosamente que por favor no se hable de esto, es que Jesús tenía bien clara su misión. Él sabía perfectamente a qué había venido a la tierra y él no quería distracciones. La Biblia enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 11, que Jesús a lo suyo vino. El Señor estaba bien enfocado en su tarea y en su labor, y no quería que nada ni nadie le hiciese apartar su mirada del propósito. Si grandes multitudes comenzaban a buscarle solo por sanidad, o todos los líderes religiosos se levantasen tan pronto en su contra, pudiera ser que encontrasen más impedimentos para llevar a cabo su ministerio. Jesús no quería distracciones, no quería entretenimientos. Jesús quería ser bien eficaz en la tarea que le había sido encomendada por el Padre. Muchas veces nosotros nos ponemos propósitos en nuestra vida, grandes o pequeños, pero las distracciones nos hacen desviarnos del propósito. Te pongo un ejemplo, muy pero que muy sencillo, donde seguro que te vas a sentir identificado o identificada. Te pones el propósito de orar, te pones el propósito de estar 10, 15 minutos en oración y de repente surge una llamada, un mensaje, alguien viene a visitarte o te surge el más mínimo inconveniente y cuando te quieres dar cuenta te han sacado del propósito que tenías de orar. Por eso uno tiene que ser muy tajante como lo fue Jesús en cuanto a su propósito. Tiene que estar bien enfocado en qué es lo que se pretende alcanzar y lograr. Como Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 14, yo prosigo a la meta. La meta es mi objetivo. No me detendré hasta que no llegue a mi propósito. Que el Señor nos ayude a no perdernos en las distracciones cotidianas del día a día. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos guarde y que nos bendiga. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por habernos levantado un día más de la cama, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guardes, que nos bendigas, que tu presencia nos acompañe en todo este día, Señor. Que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y que todo lo que nos propongamos en este día no nos distraigamos, Señor, sino que tengamos clara la meta, clara el objetivo, claro el propósito, Señor. Ayúdanos a no distraernos, Señor. Gracias por tu palabra que es tan hermosa y tan preciosa, Señor. Bendícenos en este día jueves. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes si así Dios nos vuelve a dar este inmenso privilegio que tenemos de compartir la palabra. Así que mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.